Tu respiración está controlando tu vida. Ahora mismo, aunque no te des cuenta. ¿Cuántas veces hoy has respirado conscientemente? Probablemente ninguna. Y sin embargo, cada una de esas respiraciones está enviando señales directas a tu cerebro. Señales que determinan si estás en calma o en estrés, si tienes energía o estás agotado, si tu cuerpo se recupera o se deteriora lentamente. Ahora escucha esto con atención, porque lo que vas a descubrir hoy puede darte un boost real a tu energía, tu mente y tu control interno. Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque lo que viene puede cambiar cómo funciona tu cuerpo. Hay personas que han aprendido a controlar esto. Personas capaces de soportar temperaturas extremas, sumergirse en hielo, regular su respuesta al dolor, incluso influir en su sistema inmunológico. Y todo a través de algo tan simple como la respiración. Pero entonces surge la pregunta, ¿es algo extraordinario, reservado, para unos pocos? ¿O es una capacidad que tu cuerpo ya tiene, pero que nunca te enseñaron a usar? Porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar completamente la forma en la que entiendes tu cuerpo, tu mente y tu energía. Hoy vas a entender cómo funciona el método Wim Hof y cómo una respiración específica puede literalmente cambiar tu biología. La mayoría de las personas respira mal, y lo más preocupante es que no lo sabe. Respiración corta, superficial, rápida, automática, como si su sistema estuviera constantemente en alerta. Y aquí es donde empieza el problema. Déjame explicártelo de forma sencilla. Tu respiración no es solo un proceso automático, es una interfaz directa entre tu cuerpo y tu sistema nervioso. Cada inhalación, cada exhalación está enviando señales eléctricas y químicas a tu cerebro, señales que determinan algo crítico. ¿Estás en calma o en modo supervivencia? Tu respiración está decidiendo eso por ti. Ahora piensa en esto. Vivimos en un entorno que tu biología interpreta como amenaza constante. Pantallas, ruido, interrupciones, presión continua, y tu cuerpo responde acelerando la respiración, reduciendo su profundidad, manteniéndote en un estado de activación sostenida, aunque no haya peligro real, porque para tu sistema nervioso no hay diferencia clara entre un depredador y una preocupación constante. Ambos activan el mismo mecanismo, y eso cambia completamente el juego. Ahora viene la pregunta clave. Si respiras como si estuvieras en peligro, ¿qué crees que hará tu cuerpo? Exacto. Actuar como si lo estuvieras, aunque estés sentado, aunque estés tranquilo, aunque no haya ninguna amenaza real. Esto explica más de lo que crees. Entonces, detente un segundo y pregúntate esto con honestidad. Si tu respiración está condicionando tu estado interno, ¿qué pasaría si aprendieras a controlarla? Porque aquí es donde todo cambia. Aquí es donde aparece algo que rompe completamente esta lógica. Un hombre, Wim Hof, y lo que hace no debería ser posible. Conocido como The Iceman, capaz de correr maratones descalzo en la nieve, sumergirse en agua helada durante horas, resistir temperaturas extremas que normalmente causarían daño inmediato. Pero aquí viene lo más desconcertante. No son sus logros, es cómo los consigue. No utiliza fuerza bruta. No depende de una condición física extraordinaria, sino de algo mucho más simple y mucho más profundo. La respiración, sí. Respirar, y aquí es donde todo cambia. Porque cuando los científicos empezaron a estudiarlo, descubrieron algo que nadie esperaba. No era un caso único, no era genética privilegiada. Era un método, repetible, entrenable, transferible. Eso significa que tú también podrías hacerlo. Una forma específica de respirar, capaz de influir directamente en el sistema nervioso. Ahora la pregunta ya no es si esto es real. La pregunta es mucho más profunda. Y aquí empieza lo interesante. ¿Qué está pasando exactamente dentro de tu cuerpo? Cuando haces esto, vamos a entrar en terreno científico, sin complicarlo, pero sin simplificarlo demasiado, porque lo que estás a punto de entender cambia la forma en la que ves tu propio cuerpo. No es teoría, es fisiología en acción.
Y aquí es donde dejas de ser un espectador y entras tú. Porque en este punto ya no estamos hablando solo de Wim Hof. Estamos hablando de tu propio cuerpo, de cómo respiras ahora mismo, de cómo tu sistema nervioso está funcionando, sin que lo notes, y de algo aún más interesante, de la posibilidad real de influir en ese sistema de forma consciente. Ahora detente un segundo. Si tu respiración cambia tu estado interno cada minuto del día, ¿qué pasaría si dejaras de respirar en automático y empezaras a usarla como herramienta? Aquí tienes dos opciones. Seguir respirando como siempre, sin observarlo, sin intervenir, sin saber realmente qué efecto tiene sobre tu mente y tu cuerpo. O hacer algo distinto. Experimentar, probar, sentir, observar lo que ocurre dentro de ti, en tiempo real. Porque esta no es una teoría abstracta, es algo que puedes comprobar en minutos. Y esa es precisamente la parte más desconcertante, que algo tan simple pueda tener un impacto tan profundo. Pero aquí aparece la duda más humana de todas. ¿De verdad una respiración distinta puede cambiar la forma en la que funciona tu sistema nervioso? Desde el punto de vista fisiológico, sí. Porque si puedes influir en tu respiración, puedes influir en la química de tu sangre. Y si puedes influir en la química de tu sangre, puedes influir en el estado de tu cerebro. Y si cambias el estado de tu cerebro, cambia tu experiencia interna, tu energía, tu atención, tu percepción del estrés. Así que la verdadera pregunta ya no es si esto funciona. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a sentirlo por ti mismo? Y para entenderlo de verdad, tenemos que entrar en el mecanismo, paso a paso, sin misticismo, sin exageraciones, solo fisiología. El método Wim Hof se estructura en esencia en 3 fases. Cada una provoca un cambio específico en tu biología, y cada una prepara a la siguiente. Primera fase. Respiración. Inhalas profundamente, exhalas sin forzar, y repites este ciclo entre 30 y 40 veces. A simple vista parece algo demasiado sencillo, pero internamente tu cuerpo ya está cambiando. El oxígeno aumenta, el dióxido de carbono empieza a bajar, y con ello, el equilibrio químico de la sangre se modifica. Ahora bien, aquí aparece algo importante. Cuando el CO2 desciende demasiado, la sangre se vuelve más alcalina temporalmente. Y ese cambio altera la forma en que tu sistema nervioso percibe el estado interno del cuerpo. Por eso empiezas a notar sensaciones específicas: ligero mareo, hormigueo en manos o rostro, sensación de expansión o ligereza. Y aquí quiero que prestes atención, porque esta parte suele malinterpretarse. Eso no significa peligro, no significa daño. Significa que tu fisiología está respondiendo. Tu cuerpo está entrando en un estado distinto del habitual. Ahora pregúntate esto. ¿Cuántas veces al día cambias voluntariamente la química de tu cuerpo con una sola acción? Eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Después de la última exhalación, detienes la respiración. Y aquí ocurre una de las partes más fascinantes del método. Tu cuerpo entra en un estado de estrés controlado, no porque haya una amenaza real, sino porque el sistema detecta una ausencia temporal de aire. Y lo interesante es esto: mientras el cuerpo percibe estrés, tu mente permanece observando. Quieta, consciente, presente. Ese contraste es clave, porque normalmente cuando el cuerpo entra en alerta, la mente reacciona, se acelera, se tensa, pierde control. Pero aquí estás haciendo algo diferente. Estás permaneciendo dentro del estímulo, sin huir de él, y eso tiene un valor neurobiológico enorme, porque tu sistema nervioso está aprendiendo una nueva asociación. Estrés no siempre significa pérdida de control. Después de la retención, vuelves a inhalar profundamente. Mantienes el aire unos segundos, y luego lo sueltas, y en ese momento, algo cambia. Tu sistema nervioso recibe una señal de recuperación. Es como si acabara de atravesar una activación intensa y ahora encontrara una salida regulada. Ahora piensa en esto. Has activado voluntariamente una respuesta de estrés. La has sostenido, la has observado, y luego has salido de ella con control. Entonces la pregunta inevitable es, ¿qué acabas de enseñarle a tu cuerpo? Porque esto no es solo respirar.
es entrenamiento del sistema nervioso, es exposición controlada, es regulación consciente, es adaptación biológica. Y cuando el cuerpo empieza a aprender esto, los efectos no tardan en aparecer. Al principio son sutiles, pero cuando entiendes lo que estás sintiendo, te das cuenta de que no es casualidad. En este punto, muchas personas empiezan a notar algo curioso. No una euforia exagerada, no una energía artificial, sino algo más interesante. Claridad mental, como si el ruido interno disminuyera por unos momentos. Presencia, como si tu atención dejara de estar dispersa y regresara al cuerpo. Energía, pero no una energía nerviosa, sino una activación más limpia, más estable, más consciente. Y aquí es donde muchas personas se equivocan al interpretarlo. Piensan que es placebo, o sugestión, o simplemente una sensación pasajera. Pero no. Esto es fisiología. Lo que has hecho es activar voluntariamente tu sistema nervioso simpático y después regularlo. Has generado una respuesta de estrés, sin perder el control, y eso entrena tu sistema. Ahora déjame hacerte una pregunta importante. Si puedes hacer esto de forma voluntaria en unos minutos, ¿qué impacto crees que podría tener en tu vida diaria? En tu capacidad para manejar el estrés, en tu tolerancia a la incomodidad, en la forma en la que respondes cuando algo te desborda. Porque aquí está el punto más profundo de todo esto. Tal vez no estás aprendiendo solo a respirar mejor. Tal vez estás aprendiendo a relacionarte de otra manera, con tu propio estado interno. Si esto te está abriendo la mente, dale like ahora mismo y compártelo con alguien que vive estresado sin entender por qué. Porque esto cambia completamente el juego. Aquí es donde quiero que prestes atención, porque este es el punto donde la mayoría falla y ni siquiera se da cuenta. No porque no funcione, sino porque no entienden lo que están haciendo. Respiran rápido, sin control. Se fuerzan sin comprender la señal que están generando. Imitan el método, pero no interactúan con su fisiología. Y ahí es donde empieza el problema. Déjame explicártelo como lo haría en consulta. Cuando respiras de esta forma, no solo estás moviendo aire, estás alterando variables críticas de tu organismo. El equilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono, el pH sanguíneo, la activación del sistema nervioso autónomo. Ahora piensa en esto. Si modificas estas variables sin entender el proceso, ¿qué crees que ocurrirá? Exacto, el cuerpo responde. Mareos intensos, sensación de desorientación, incomodidad fisiológica. Y no, eso no es el objetivo, eso no es progreso, es falta de regulación. Porque esto no va de intensidad, va de control. Y aquí es donde aparece la pregunta más importante de todo el proceso. ¿Estás entrenando tu sistema nervioso o simplemente estás reproduciendo una técnica sin comprenderla? Porque esa diferencia lo cambia todo. Cuando entiendes el método a este nivel, todo empieza a reorganizarse. Ya no estás respirando por respirar, estás modulando tu biología. Empiezas a comprender que puedes influir en tu sistema nervioso autónomo, que puedes alterar tu respuesta inflamatoria, que puedes modificar cómo tu cuerpo reacciona al estrés. Esto no debería ser posible, pero lo es, y entonces ocurre algo aún más interesante. Dejas de sentirte atrapado en tu estado interno, porque entiendes que ese estado no es fijo, es modulable, es entrenable, y aquí es donde recuperas el control. A partir de ahí, los cambios no son solo perceptivos, son biológicos. Tu sistema nervioso empieza a autorregularse con más eficiencia. Tu mente reduce su estado reactivo. Tu energía deja de fluctuar de forma caótica. Empiezas a notar más estabilidad, más enfoque, más control emocional, menos impulsividad. Pero aquí viene lo interesante. Y lo más relevante de todo, no has cambiado tu entorno, has cambiado la forma en la que tu cuerpo responde a él. Retorno. Pero el entorno sigue siendo el mismo. Las demandas no desaparecen. El estrés no se elimina. Entonces la verdadera pregunta no es cómo evitarlo, sino algo mucho más profundo. ¿Cómo decides responder a él? Porque ahora sí tienes una opción. ¿Vas a seguir reaccionando automáticamente?
¿O vas a empezar a intervenir conscientemente en tu estado? Porque ahora sabes algo que antes ignorabas. Tu respiración no es solo un reflejo automático, es una herramienta reguladora, una vía directa hacia tu sistema nervioso, un interruptor biológico, y siempre ha estado contigo. Y cuando aprendes a utilizarla, no solo cambias cómo te sientes, cambias cómo funcionas. No necesitas eliminar el estrés. Eso no es realista. Necesitas aprender a regular tu respuesta a él, y la herramienta más poderosa no está afuera, está en ti, disponible en todo momento. Tu respiración. Ahora déjame hacerte una última pregunta. Si puedes influir en tu estado interno, en cuestión de minutos, ¿por qué seguir viviendo en automático? Porque al final todo se reduce a esto. No respiras como vives, vives como respiras. Si este video cambió tu forma de entender tu cuerpo, suscríbete ahora y compártelo con alguien que vive en piloto automático sin saber que puede cambiarlo. Porque a veces la solución no está fuera, está dentro y empieza con una respiración.